Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Reencarnado como Azula, de la misma generación que los Sannin autor. Melon Lord Sinopsis. Soy Azula Uchiha, la princesa de 5 años del clan más dramático de Konoha, atrapada en un mundo que es básicamente Naruto. Y tengo 2 vidas pasadas dando vueltas en mi cabeza. Una de una chica moderna de la tierra que murió, con entusiasmo, y la otra de la realeza de la Nación del Fuego. Así que, combinan el ego de una Uchiha, las intrigas de un prodigio de la Nación del Fuego y el sarcasmo de una millennial que extraña el wifi, y me tienes a mí, Azula Uchiha. 1. Capítulo 1. Mi filosofía. Vamos, Azula, eres el orgullo de los Uchiha. Demuéstrales quién es el mejor, dijo mi querida madre, inflándome como un pavo real orgulloso. Muy propio de un Uchiha. En serio, ¿quién más que el Uchiha dejaría caer expectativas de fin del mundo en un niño de 5 años como si fuera algo que ocurre a diario? Oh, espera, olvida eso. Este maldito mundo tiene un doctorado en trabajo infantil. Ya seas de un clan shinobi o un simple aldeano con grandes sueños, todos quieren que su descendencia salve el mundo o muera en el intento. Si vienes de una familia civil, tus padres quieren que te eleves y te conviertas en un héroe. Si vienes de una familia shinobi, felicidades, eres su arco de redención personal. Y si vienes de un clan, jaja, un premio gordo. Eres el legado. Sin presión, ¿verdad? Eché un vistazo rápido a los otros niños, a quienes animaban sus padres, igualmente delirantes. ¿Qué clase de presión podrían ejercer sobre mí? Y entonces lo sentí. Esa mirada ardiente, envidiosa, de quiero tu cabeza en un palo. Me giré, y allí estaba. Tsunade Senju. La supuesta princesa del clan Senju, mi supuesta rival. Soy Azula Uchiha, la primogénita del actual patriarca Uchiha. La que dio un paso al frente después de que Madara cometiera su acto de rebelión y desapareció como el rey del drama que es. Así que, técnicamente, soy la princesa del clan Uchiha. Y bueno, no tengo uno, sino 2 juegos de recuerdos en este lindo cuerpo de 5 años. Uno pertenece a una mujer de la tierra que logró la libertad financiera, vivió su vida de fantasía y murió de un cóctel de felicidad y snoo. Salió con una sonrisa y probablemente con la pelvis rota por probar muchos juguetes. La segunda, Azula, princesa heredera de la Nación del Fuego. Lo que significa que, en ambas vidas, he sido de la realeza. 2 naciones del fuego diferentes. 2 mundos diferentes. La misma energía divina. Con mis recuerdos de la Tierra, prácticamente tengo una guía para todo este mundo. Pasado, presente e incluso futuro. O sea, hola, ya sé cómo termina esta historia. Implica cierto genocidio y sí, no estoy aquí para eso. Solo pensar en que alguien toque a mi familia me dan ganas de prenderle fuego. Y no metafóricamente. Literalmente. Prenderle fuego. Pero no me entra el pánico. Todo ese rollo de la masacre está programado para mucho más adelante. Y estando yo en la foto, ese episodio se cancelará. Para siempre. Ahora mismo, la aldea sigue reluciente y nueva. La primera guerra shinobi acaba de terminar, y Sarutobi Hiruzen sigue acomodándose en el trono del Hokage. El clan Uchiha sigue prosperando. Tenemos veteranos curtidos de los estados combatientes tomando té junto a héroes de guerra novatos. Es una época dorada. Y yo, básicamente, soy un truco andante. 2 vidas de recuerdos, cariño. Además de las habilidades de combate de Azula, su astucia política, su carisma manipulador y, por supuesto, su fuego control. ¿Cómo funciona eso en este mundo infestado de chakras? Honestamente no tengo idea, pero funciona. Puedo hacer fuego control sin sellos manuales ni cánticos de jutsu. Solo con pura voluntad y estética. Mi control de chakra es excepcional, probablemente al nivel de Ashirama. Estoy en el nivel de chasquido de dedos de nivel Dios. Claro, no me metí de lleno en Avatar. La edición explosiva con nadie.
No soy tonto. Presumir de ese poder a esta edad es como terminas siendo un experimento científico o un ninja renegado antes de llegar a la pubertad. Así que mantuve las cosas sutiles. Solo la flexibilidad necesaria para hacer llorar a otros niños por la noche, pero no tanto como para merecer un intento de asesinato. Sinceramente, sin internet, sin memes, sin Netflix, he tenido mucho tiempo para reflexionar. 5 años de cavilaciones silenciosas y monólogos internos. Es como ser el protagonista de un anime artístico. Muy propio de la marca. Hoy es el examen de admisión a la Academia Ninja. Técnicamente, cualquiera puede entrar, sobre todo ahora que la guerra ha terminado. Pero no nos engañemos. La aldea va a separar a los futuros prodigios de la carne de cañón. Dicen que hay igualdad de oportunidades, pero por favor. Este es el mundo ninja. La justicia desapareció en cuanto se inventaron los kunais. La prueba fue ridículamente fácil. Nada de ninjutsu, nada de tonterías sobre control de chakra, porque Dios no quiera que hagan las cosas injustas para los queridos civiles. Hay que mantener la ilusión de justicia, ¿no? Como los plebeyos no tienen acceso al ninjutsu ni al entrenamiento de chakra, tuvimos que mantener la igualdad. Así que, en cambio, nos juzgaron por 3 cosas. Primero, el sparring de taijutsu. Y digo sparring con generosidad, porque ¿qué clase de broma es una pelea entre 2 niños de 5 años que aún no saben atarse bien las sandalias? Aún así, no voy a mentir. Fue todo un espectáculo. Puede que estos niños apenas hayan dejado los pañales, pero su fuerza física está casi a la altura de los fanáticos del gimnasio de mi antiguo mundo, o incluso mejor en cuanto a agilidad. Preescolares con chakra mejorado. Es aterrador. Y divertidísimo. Por supuesto, 3 mocosos llamaron la atención de inmediato. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Hola. ¿Acaso podrían ser más obvios? Armadura argumental andante con dientes de leche. Jiraiya simplemente tiene una complexión más robusta que la mayoría, y Orochimaru acumula un poco más de chakra que los demás, pero nada revolucionario. Aún no hay serpientes malditas deslizándose por sus mangas. Solo Tsunade muestra algo de potencial, y aún así, apenas está arañando la superficie. Más chakra y fuerza bruta que el resto de los enanos, bueno, aparte de mí, la verdad. Tsunade tiene potencial, claro. Potencial desperdiciado, pero potencial. O sea, si Orochimaru tuviera ese cuerpo de cabeza hueca suyo, probablemente sería un super Kage al final de la tercera gran guerra ninja. Pero bueno, la mujer tuvo su dosis de trauma, aunque no es excusa, ¿qué ninja serio no tiene la suya? En fin, incluso con su mediocridad actual, los aspirantes a Sannin lograron ganar sus combates. Orochimaru en particular, pues lo tuvo más fácil que Jiraiya. La inteligencia sobre la fuerza y todo eso. En cuanto a mí, mi partido fue un tipo de comedia completamente diferente. Me emparejaron con un niño de Nara. De mi misma edad. Sentado allí, bostezando como un veterano de guerra de 90 años esperando su último aliento. ¡Qué audacia! Con 5 años, ya irradiaba pavor existencial. Pero que no te engañen las vibraciones. No tuve piedad. Ni siquiera necesité usar el ninjutsu. No iba a aniquilarlo accidentalmente y recibir castigo el primer día. Intentó usar la manipulación de sombras de su clan. Digo intentó porque vaya, ese pobre chico se esforzaba como un portátil con Windows 98. Así que, naturalmente, le di un puñetazo. Justo en la cara. Sin técnica, sin trucos de chakras, solo un salto limpio y rápido y zas. Buenas noches. Tercer one shot del día. Solo que esta vez, no se trataba de un civil anónimo siendo apuñalado, sino de un clan noble contra otro. La multitud estaba conmocionada y, por supuesto, hubo drama y susurros entre ellos. Después de ser curado por Mito, quien acompañaba a Tsunade y probablemente era el único sanador presente, se despertó y me miró como si le hubiera dicho que Santa no era real. Así que, como la princesa con clase que soy, lloré por él, 3 segundos, con mucho respeto. Ese puñetazo probablemente arruinará la reputación de todo su clan a menos que madure y haga algo legendario. Mientras tanto, mi madre, radiante y orgullosa como un faro, irradiaba naturalidad. La verdad es que podría acostumbrarme a esa mirada. La primera vida, la segunda vida, daba igual. Nunca la había visto. Era bastante agradable, no voy a mentir. Luego llegó la segunda prueba. Más sencilla que la estrategia de batalla de mi oponente. Práctica de tiro. Simplemente el clásico lanzamiento de kunais a muñecos con dianas pintadas. Porque nada representa mejor a un ninja de élite que lanzar kunais. Esta prueba me molestó aún menos.
Azula tenía una técnica de lanzamiento brutal, y con lo aburrido que había estado últimamente, había practicado el lanzamiento de kunai obsesivamente. Me volví demasiado bueno, la verdad. Ya ni siquiera es divertido. Solo memoria muscular y perfección. Azula, ¿qué piensas de tus futuros compañeros de clase? Preguntó mi ahora madre, con una voz perfectamente Uchiha. Tranquila, aguda y siempre con ese ligero tono de juicio. No era como Mikoto, la mujer Uchiha que mejor recuerdo de la serie. Sin sonrisas suaves ni paciencia amable. No, esta mujer era un Uchiha de manual, orgullosa de su linaje, estricta en todo lo demás y apenas tolerando cualquier cosa que no gritara excelencia. Y mi padre es el patriarca. Ese título tiene aún más peso ahora, y se aseguró de que todos lo supieran. No se molestó en venir hoy, pero a mí me pareció bien. No ansiaba precisamente una sesión de fotos familiar. En cuanto a la pregunta, no hacía falta un dramático monólogo interior. Son buenos, respondí rotundamente. Soy optimista sobre la princesa Senju y estos dos. Pero ya deberían saber que siempre seré más fuerte. Mi madre no me reprendió por mi arrogancia, que, para ser honesto, no es arrogancia cuando es verdad. En cambio, asintió levemente y me acarició la cabeza. Bien. Mantén la confianza, pero no te relajes. Tienes un don natural. No dudo que algún día te convertirás en uno de los Uchiha más fuertes. La clásica aprobación de un Uchiha de sangre pura. Fría, calculadora y ligeramente cariñosa, con esa extraña actitud de mataría por ti, pero no te diría que te amo. La segunda prueba fue pan comido. Solo una demostración de habilidades básicas de lanzamiento de kunai. Incluso niños ninja con entrenamiento civil podrían con ella. Cada uno tenía 5 kunais para hacer lo que quisiera. La mayoría de los niños acertaron a 1 o 2 objetivos. Los más destacados se tomaron su tiempo y acertaron a los 5. Quizás les impresionó. No perdí el tiempo. Lancé los 5 kunais en 2 segundos, cada uno dirigido a un muñeco diferente. Todos dieron en el blanco. Por eso me llaman prodigio. El tercer y último examen fue aún más sencillo. Solo un trabajo. Teníamos que escribir sobre nuestros sueños, metas y filosofías. Sí, este mundo espera que niños de 5 o 6 años derramen su alma en pergaminos como pequeños poetas de guerra. Filosofía, amor, lealtad y, claro, nada raro en eso. Estoy bastante seguro de que esta es la parte que realmente le importa a Hiruzen. Donde nos etiqueta discretamente en sus archivos mentales. Confiables, leales, manipulables. Siempre transmitía esa vibra en los fanfics de mi primera vida. Manipulador tras la sonrisa de abuelo. No me importa nada. No me considero tan radical como el resto de los Uchiha, créelo. Familia o no, la sangre no me importa. Lo que importa es si te veo como alguien en quien confiar, alguien a quien llamar amigo. Sé que el mundo ninja es brutal, pero también sé que la verdadera amistad puede existir. Que aquí hay gente que daría la vida por ti. Y si alguna vez encuentro a alguien así, bueno, tendrá mi lealtad. Sea aldea o no. Así que no. No escribí que moriría por Konoha solo para congraciarme con Hiruzen. Escribí exactamente lo que pensaba. Si le gusta, genial. Si no, da igual. No soy un peón que pueda desechar cuando le convenga. Los Uchiha de ahora no son los Uchiha del futuro. Y yo no soy una simple niña de clan. Soy la hija del patriarca. Lo pensará 2 veces antes de intentar algo conmigo, bueno, a menos que Danzo quiera hacer algo por Konoha. 2. Capítulo 2. El sonido del trueno estrictamente hablando, sí, tengo muchas ganas de ir a la academia. No por los amigos, ni por la diversión, ni por lo que sea que les guste a los niños normales. Solo quiero aprender por fin algo que no empiece con en la gloria de los Uchiha. En serio, si tuviera un Ryō por cada vez que alguien del clan dice gloria, podría sobornar para llegar a Hokage. Probablemente. En casa, todo son historias. Gloria por esto, orgullo por aquello, eres el descendiente de la grandeza, actúa como tal, bla, bla, bla. Pero cuando se trata de teoría de jutsu, control de chakra, manipulación de la naturaleza, nada. Solo sermones que parecen lavado de cerebro con pasos adicionales. Quiero lo auténtico. Cómo fluye exactamente el chakra, cómo funciona la energía de la naturaleza y si es posible controlar más de un elemento como el avatar. Y sí, ya he probado mi afinidad. Rayo y fuego. No está mal, pero vamos, ¿no podría al menos conseguir 3 o incluso más como ese jovencito Hiruzen? Guri estaba allí invocando muros de barro, clones de sombras y malditos dragones de fuego, todo antes del almuerzo.
Si pudiera dominar todas las naturalezas de chakra como él, quizás sería un avatar, pero, bueno, con un toque más agresivo, una bestia con cola y sin tonterías pacifistas. Sinceramente, me conformaría con ser más fuerte que Tobirama, al menos. Racista fanático del agua. En fin, antes de adentrarme demasiado en esas fantasías de poder, que, créeme, son algo cotidiano, vi a mi madre esperando afuera después del examen. No es que estuviera allí preocupada. No, no. Así no funciona la crianza Uchiha. Ella estaba allí para supervisar, observar, moldear. Porque todo lo que hago, mi forma de caminar, de hablar, de respirar, se supone que refleja el ideal Uchiha. No se permite el nerviosismo. ¿Inseguridad? Eso es debilidad. Mi voz debe ser segura, nítida y clara. Habla como un líder, dicen. Porque lo eres. En términos modernos, eso se llama crecer en un ambiente controlador. Pero comparado con lo que he visto en los recuerdos de Azula, esto es el paraíso. Creció en un hogar donde el amor se daba con cuchillos, donde ser la hija perfecta significaba retorcerse en la forma que le agradara a su padre. Todo por un poco de cariño. Una palabra amable. Cualquier cosa que no se sintiera como una jaula en llamas. Y ella nunca lo entendió. No realmente. Soy diferente. Sé que no soy ella. Pero aún la siento. Ese dolor y esa soledad en su pecho, la forma en que se quebró por dentro mientras parecía entera por fuera, todo eso lo entiendo porque tengo el recuerdo y lo siento como algo que he vivido. Pero al menos aquí, en este mundo, aunque sea controlador, sigue siendo amor, solo que con un envoltorio más frío y brillante. Así que puedo adaptarme. Lo haré. De camino a casa, no pude evitar notar algo nuevamente, algo que he estado observando durante los últimos 5 años. Los Uchiha todavía no están tan aislados como recordaba del anime. Aún son respetados. Aún temidos, sí, pero involucrados. Tuvimos a alguien del clan como discípulo del Hokage. Eso sería impensable en la cronología canónica. Sí, la rebelión de Madara aún persiste como un mal olor en la clase de historia, pero también lo hace el sacrificio del clan en la primera gran guerra que acaba de terminar. No es como después de la 2 Guerra Ninja donde no participamos mucho o en la 3 Ra donde fuimos completamente marginados por Sarutobi. No tardamos mucho en llegar al distrito Uchiha, situado en lo profundo del centro de Konoha y no muy lejos de las tierras Senju. De todos modos, cuando llegamos allí, el lugar era un pueblo fantasma. Y no me refiero a ese pueblo fantasma, poético y brumoso, con plantas rodantes y cuervos amenazantes. Estaba completamente vacío. Pero eso es lo que pasa cuando aún se remueve la metralla emocional de la primera gran guerra ninja. Apenas ha pasado un año, y la gente se encierra en sus casas o el resto está en la academia esperando a sus hijos. De todos modos terminé temprano hoy, así que es normal que no regresen. Luego está mi padre. En cuanto entramos, allí estaba. De espaldas, con los brazos cruzados, mirando a la pared como si posara para la portada de la revista Stoic Samurai Monthly. El aura que desprendía casi me dio ganas de cavar un agujero en el tatami y desaparecer. ¿Has vuelto antes de lo esperado?, murmuró sin siquiera mirarnos. Qué misterioso. Qué dramático. Que alguien le consiga un abanico y música. ¿Cómo estuvo?, añadió con ese tono profundo y poco impresionado que probablemente podría asustar a un jabalí y hacerlo retirarse. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que recordé mi vida pasada. Por suerte, mamá intervino con su habitual sonrisa yandere, de esas que derriten glaciares pero me dan escalofríos a diario. Fue genial. Azu fue la mejor, la primera en todo. Aunque podría haber encontrado una rival. La nieta de Hashirama, nada menos. Se burló. Claro que sí. HMPH. La nieta de Hashirama. Soy mejor que su hijo. Mientras ese mocoso dormitaba en el prestigio de su padre y su tío, yo estaba ahí fuera, desangrándome en la guerra por Konoha. Ahí estaba. El patriotismo orgulloso y lleno de culpa de los Uchiha. Aún intentando ganarse el perdón por la rabieta de Godzilla del tío Madara. De todos modos, lo interrumpió antes de que comenzara una conferencia de historia en toda regla sobre la gloria Uchiha. ¿Recuerdas nuestra apuesta, verdad? Es un asunto sencillo. Si salgo primero en la evaluación de la academia, por fin empezará a enseñarme ninjutsu de naturaleza relámpago. Lo he estado molestando con eso todos los días, pero su respuesta siempre es la misma. Tu cuerpo no está listo. Sea lo que sea que eso signifique. Ya hice una prueba secreta de la técnica de flexión y funcionó. Una vez. Solo. Tarde en la noche. Lo justo para confirmar que funcionaba.
No me esforcé al máximo ni observé el cambio. Este es el mundo ninja. Por lo que sé, un Zetsu espeluznante que vive en las raíces me observa a través de una hoja. O el Hokage con su jutsu prohibido que le permite espiar a través de esa esfera. Aunque, para ser justos, dudo que incluso él pueda echar un vistazo al complejo Uchiha. Demasiadas trampas. Demasiada paranoia. Y la misma respuesta. Después de todo, soy la hija del jefe del clan. Podría haber un Jonin siguiéndome cada vez que estuviera sola, y mi yo actual podría no notarlo. Entonces, todavía no hay experimentos completos con técnicas de flexión y chakra. Pero necesito naturaleza relámpago. Es lo más parecido al control en este mundo. Vistoso, rápido y perfecto para alguien como yo. Algunas técnicas ni siquiera requieren sellos manuales. Es básicamente Jazz Ninja. De hecho, el ninjutsu es una estafa. Rasengan, Chidori, elegantes señales con las manos y espectaculares acercamientos. Pero cuanto más pensaba en ello, y cuanto más me topaba accidentalmente con esa cosa maldita llamada Boruto, más me daba cuenta de algo importante. Estas técnicas de chakra son prácticamente el almuerzo para cualquier villano de nivel medio que aparezca más adelante. ¿Oh no, está absorbiendo chakra? Claro que sí. Todos lo hacen. Es como si los ataques de chakra fueran ahora solo un refrigerio caro para los malos. Así que sí. Lo decidí desde el principio. Olvídate del ninjutsu ostentoso. El verdadero camino al poder es la fuerza física pura y sin filtros. Entrena tu cuerpo al límite, aguanta la formación de las 8 puertas y la técnica que domines, y quizá puedas golpear a quien quieras. Entonces, en la etapa inicial, quiero músculos esculpidos, reflejos agudizados y cero dependencia de luces bonitas. Combina eso con Lightning Nature para estimular tus células como loco, eliminar todas las impurezas y estarás viendo un progreso de nivel como Gakure. Los recuerdos de Azula me respaldan. Vivió lo suficiente para ver la evolución del mundo. Incluso vio el extraño circo de controles de Ampung llamado la leyenda de Korra. Entonces, necesito una razón válida para comenzar a usar Lightning Bending y también quiero aprender el Lightning Ninjutsu de este mundo. Entonces el anciano suspiró. ¿Sabes?, dijo con voz tranquila, desbloquear chakra tan pronto ya es arriesgado. Además, jugar con la naturaleza del rayo te pondrá aún más en peligro. Simplemente mantén el legendario estilo fuego de nuestro clan. Es lo que hizo grandes a los Uchiha. Lo miré fijamente. Largo. Fijo. Sin pestañear. Si hubiera un tipo de ninjutsu más inútil para mí, sería el fuego. Sí, Madara lo hizo parecer divino. Pero si eliminas ese caso excepcional, ¿qué te queda? Un montón de bolas de fuego dramáticas que apenas queman a nadie. En mi opinión, el único objetivo real de estilo fuego es verse bien sin dar en el blanco. La tierra tiene usos más prácticos. Muros defensivos, trampas, control del terreno, lo que se te ocurra. El rayo y el viento son rápidos y letales. El agua puede curar. Pero el fuego. Todo estilo, nada de sustancia. Claro, quizás sea solo porque nadie llevó la naturaleza del fuego al límite. Pero ese no es mi trabajo. No estoy aquí para revivir el orgullo Uchiha. Estoy aquí para ganar. El anciano probablemente sintió como le clavaba la mirada en la espalda, porque volvió a suspirar. Entonces, como un comerciante reticente que le hace un descuento a un cliente terco, se giró y me tendió un pergamino. Bien, murmuró. Si quieres aprender ninjutsu de fuego, sin importar cuál o varios, te guiaré personalmente. Pero creo que tu cuerpo no está listo para el ninjutsu de la naturaleza del rayo, así que solo puedes aprenderlo tú mismo. Claro, si no puedes y cambias de opinión, ven a verme. Tomé el pergamino sin dudarlo. Sin hacer una reverencia ni agradecer, pues Rayo me llamaba. Oficialmente comienza esta vez, no olviden votar por favor 3. Capítulo 3. Bienvenido al infierno, también conocido como la Academia Ninja, y como proclama la sagrada voluntad del fuego, dijo el instructor Shimura con voz monótona, todos y cada uno de los shinobi deben plantar diligentemente las semillas de una camaradería inquebrantable en la tierra fértil del trabajo en equipo. Porque solo juntos, regados por la confianza mutua y bañados por la luz del propósito compartido, floreceremos verdaderamente en el futuro radiante y próspero que Konoha merece. Parpadeé, lentamente, como un búho particularmente impresionado que acaba de escuchar el haiku más aburrido del mundo. ¿En serio? ¿Semillas? ¿Tierra? ¿Floración? ¿Era esto Fundamentos Ninja 101 o jardinería metafórica avanzada? Sentía como si mi cerebro intentara vadear un metro de lodo.
Era demasiado temprano para agarrarme el estómago, soltar un gemido convincente y salir corriendo a la enfermería. Tal vez fingir una repentina y trágica alergia a tópicos inspiradores. Porque este mismo, fue mi grandioso, glorioso y legendario primer día en la única e inigualable Academia Ninja de Konoha. Los sagrados salones donde leyendas como los Sannin se raspaban las rodillas. El crisol ardiente donde los futuros Hokages se forjaron en el fuego de, conferencias repetitivas sobre flores. El campo de entrenamiento de élite destinado a esculpir guerreros cuyos nombres resonarían en los sangrientos y gloriosos anales de la historia shinobi, y ahí estaba yo, escuchando una charla TED sobre horticultura disfrazada de filosofía ninja. Mi formulario de inscripción definitivamente no mencionó metáforas de jardinería obligatorias. ¿Sabes qué? Quizás ese lunático bigotudo y diminuto había dado con una pizca de verdad. Todo eso de abolir todas las escuelas empezó a sonar menos a villanía y más a un anuncio de servicio público. Si hubiera sabido que desbloquear el chakra venía acompañado de la sabiduría de las galletas de la suerte sobre los macizos de flores comunitarios, tal vez habría reconsiderado mi trayectoria profesional. Rayos. Escuchar al clan despotricar sobre la superioridad genética Uchiha y el peso aplastante del destino de repente sonaba como un podcast fascinante comparado con este abono. Al menos tendría explosiones. Recuerden, estudiantes, entonó Shimura-sensei, haciendo que incluso eso sonara como un canto fúnebre, el trabajo en equipo no es solo la piedra angular de la vida shinobi, es la piedra angular de todas las misiones. Incluso el más poderoso entre nosotros, es solo una hoja ante la tormenta. Acaba conmigo. Por favor. Golpeé suavemente mi frente contra la fría madera de mi escritorio. Olvídense de los ejercicios de concentración Uchiha. Ahora mismo, dominar el Jutsu clon de sombra se sentía como la habilidad definitiva para sobrevivir. Imagínense. Un clon miserable atrapado aquí absorbiendo el fertilizante de la sabiduría, mientras mi verdadero yo estaba en casa, durmiendo la siesta o quizás intentando descubrir cómo convertir el ramen en un arma. Genial. ¿Por qué no le había dado prioridad? ¿No es mejor que entender el ninjutsu de la naturaleza del rayo? Los momentos desesperados exigían distracciones desesperadas. Mis ojos recorrieron la habitación como un ninja de sensores vigilando el perímetro. ¡Qué alivio! No era el único que se ahogaba en este mar de aburrimiento. Allí, con aspecto de intentar fusionarse con su escritorio a fuerza de voluntad, estaba el joven Jiraiya, futuro superpervertido y sapo, que actualmente encarnaba el espíritu de la desconexión. Unos asientos más allá, un heredero Hyuga practicaba sutiles ejercicios de calistenia con los párpados, probablemente intentando activar el Byakugan solo para ver algo interesante. Incluso un par de los habitualmente atentos y tensos chicos del clan parecían estar componiendo poemas épicos sobre el secado de la pintura. Sensei ni se inmutó. Era evidente que el tipo era un veterano de las guerras del aburrimiento. Mientras nadie empezara una competición de lanzamiento de kunai en medio de una clase o se quemara espontáneamente, probablemente ignoraría con tranquilidad el estado comatoso de sus alumnos. En serio, allá en la Tierra, en los tiempos oscuros de la educación obligatoria, al menos existía la opción nuclear, el teléfono. Mételo debajo del escritorio, finge que tomas notas intensas, quizás juega una partida rápida o ve vídeos de gatos. Arriesgado, sí, pero posible. Pero olvídalo. Todos los maestros que rondan por estos pasillos eran unos malditos chunin. Puede que no sean leyendas del nivel de Kakashi, pero su oído es muy agudo como el de un ninja. Podrías dejar caer un alfiler hecho con la pelusa de un conejo nube bebé en la última fila, y lo sabrían. Podrías pensar en suspirar demasiado fuerte, y podrían percibir la inminente perturbación de las ondas sonoras. Tu única esperanza era su monumental y practicada apatía. Reza al sabio para que simplemente, no les importara lo suficiente como para llamarte la atención. Suspirando internamente, porque los suspiros externos podrían activar el jutsu de audición latente del sensei, mi mirada finalmente aterrizó en el rollo de papel en blanco frente a mí. Papel, la maravilla tecnológica del mundo de Naruto, a veces. En toda esta dimensión había un árbol tecnológico plantado por una ardilla borracha. En un momento tienes bolas de cristal para vigilancia y prótesis alimentadas por chakra, y al siguiente estás escribiendo con pinceles de tinta, y los halcones mensajeros son la cumbre de las comunicaciones. Era gloriosamente, desconcertantemente desigual. En fin, distracción asegurada. Desde que reencarné en este mundo, he empezado a practicar algunas aficiones, una de ellas es dibujar.
Mi yo de una vida pasada no podría dibujar una figura de palitos convincente ni para salvar su vida. En serio, mi talento artístico alcanzó su máximo esplendor con caras sonrientes torcidas que solo pude hacer después de entrar en la zona. Pero esta vez, la dedicación más una coordinación mano-ojo de nivel ninja equivalen a... Bueno, podía decir con confianza que ahora estaba rondando el nivel maestro. Retratos, paisajes, esquemas detallados de jutsus teóricos que probablemente me harían ser etiquetado como un ninja renegado si alguien los viera, lo que sea. Me ayudó que estos elegantes ojos Uchiha fueran básicamente escáneres de alta definición. Podía ver el punto exacto donde mi línea se desvió un micrón. El sueño de un perfeccionista. O una pesadilla. A veces me pregunto, si alguna vez dominara el genjutsu de alto nivel, podría básicamente proyectar la imagen directamente de mi mente al papel como un proyector interno, sin movimientos desordenados de las manos, solo pensando en la imagen para que exista. Ya lo sé, ya lo sé. Genialidad pura y sin adulterar. Probablemente rozando la genialidad perezosa. No me juzgues. Intenta sentarte durante horas escuchando símiles de jardinería de voluntad de fuego y verás qué se te ocurre. Pero hablando en serio, toda la mecánica de trauma igual potenciador aquí es problemática. Soy de los que se sumergen demasiado en las historias. La muerte de un personaje bien escrito probablemente me haría llorar de rabia un buen rato, quizá incluso casi odiar al autor. Pero si consideramos la muerte en el mundo real, eso es más complicado. Empacar los recuerdos de dos vidas en un solo cráneo, uno vivió lo suficiente para matar muchas veces, se volvió un psicópata, pero logró vivir hasta una edad avanzada, cambia un poco tu perspectiva. La muerte es horrible, sí. Pero también es natural. El ciclo, ¿sabes? Además, este es el mundo de Naruto. La muerte no siempre es el jefe final. Entre Edo Tensei, Rin y Revit, la magia ondulada de Sage of Six Paths y quién sabe qué más tiene Orochimaru burbujeando en los tanques de su sótano, permanente es un concepto bastante flexible. Saber que potencialmente podrías sacar al Kyobobo de la tierra pura si realmente te lo propones, bueno, en cierto modo le quita el lado crudo y devastador del dolor, ¿no es así? Entonces, al imaginarme una tragedia terrible que le sucede a un ser querido, ¿me sentiría devastado? Sin duda. ¿Me pondría furioso? Probablemente. ¿Lloraría desconsoladamente? Casi con toda seguridad. Pero sería ese cóctel específico de desesperación y pérdida lo suficientemente potente como para quemarme los nervios ópticos y desbloquear un nuevo y peculiar patrón caleidoscópico. ¿El Mangekyo Sharingan? ¿En serio? Lo dudo. Sientes que necesitas esa emoción pura, sin adulterar, que aplasta el alma, el tipo que destroza tu realidad antes de que hayas desarrollado callos emocionales o lagunas metafísicas. Por desgracia, tengo callos en los callos y un Rolodex mental de opciones de resurrección. Despertar el Sharingan ya sería bastante difícil. El Mangekyo probablemente se sentiría como si intentara ganar la lotería del trauma, y ni siquiera estoy seguro de querer comprar un billete. Así que necesito algo que realmente pueda remover mis emociones muertas, que pueda hacer que mi yo sabio y sabio llore como un bebé o grite en una almohada a las 2 a.m. y no hay nada como un manga hermoso y desgarrador para hacer el trabajo. Una vez que empiezo a leer, normalmente me sumerjo de cabeza en las páginas. Mi cuerpo se queda atrás, pero mi alma está ahí afuera muriendo con los personajes, especialmente si alguno de ellos me recuerda a cierta serie de Ataque a los Titanes que una vez me hizo repensar la vida, la muerte y posiblemente la terapia. Seguramente habrá historias de muchos ninjas en este mundo que podrían destrozarme de la misma manera. ¿Quién sabe? Quizás si encuentro algo tan impactante como Ataque a los Titanes, despertaré mi Sharingan de los 3 Tomoe por puro daño emocional. Quizás no solo yo, sino algo tan traumático que hace que otros Uchiha despierten su Sharingan. Me gustaría ver la cara de Tobirama si eso sucediera. Desafortunadamente el manga no existía en este mundo, así que voy a crearlo. Es hora de compartir el dolor. No el dolor de mi amigo Semudo, sino el dolor devastador, el de toda tu visión del mundo es una mentira y todos tus seres queridos mueren. El mundo ninja aún no lo sabe, pero estoy a punto de lanzar bombas atómicas a través del manga. La pregunta es, ¿sobre qué debería escribir? Pensé en mi favorito, Ataque a los Titanes, pero no. Es demasiado divisivo. A algunos les encanta, otros dicen que está sobrevalorado, y no estoy de humor para debates filosóficos con niños de 12 años. ¿One Piece? Demasiado largo, demasiado alegre, y me he saltado tantos episodios que hasta Luffy se ha olvidado de quién soy. Fairy Tail. Lo terminé.
Buena onda, pero no quiero compartir el poder de la amistad a menos que haga real la muerte de Makarov. Pero aún así no es lo que quiero que sientan. Honestamente, si lanzo algo tan impactante como Demon Slayer, podría iniciar una nueva ola de manga en este mundo. Ese es, en cierto modo, el objetivo. Dicho esto, no he terminado Demon Slayer. Lo dejé por la parte en la que Muzan destruye a su propia familia. Al fin y al cabo, no me gusta que la gente mate a su familia, pero bueno, desde su punto de vista, no tenía elección, ¿verdad? En fin, simplemente no me gusta. Es mi trauma antidestrucción familiar, sobre todo cuando se trata de ciertos sobrinos que podrían necesitar aprender a amar con su querida tía, o sea, yo. A pesar de eso, de alguna manera terminé dibujando a ese tipo, el mismísimo jefe demonio con aspecto de Michael Jackson. Mi mano se movió sola. No es científico. Pero, sonreí. Eso solo puede significar una cosa. Ya tomé mi decisión. Me quedo con Demon Slayer. Mientras mi profesor cambió y empezó a hablar sobre la voluntad del fuego como si fuera un filósofo antiguo, allí estaba yo, en el fondo del aula, dibujando personajes de anime como si mi vida dependiera de ello. Pensé, ¿y si rediseñara a Muzan para que se pareciera a Danzo? Por un segundo, estuve tentado. Pero luego me di cuenta de que sería un crimen imperdonable. Un crimen que arruinaría su imagen. Danzo no tiene la aterradora elegancia de Muzan. Muzan es suave. Inmóvil. Calculador. Como un depredador con una capa de Gucci. Danzo. Es más como un viejo guardián de la cripta con un fetiche por los ojos. No puedo manchar así la estética de Muzan. Se merece algo mejor. Aún así, tuve que ajustar un poco el diseño. Sus ojos carmesí parecían demasiado codificados por el Sharingan. Aquí la gente podría empezar a preguntar si es un Uchiha, y no estoy listo para esa conversación. Así que lo suavicé y ajusté el tono. Ahora parece un vampiro muy enfadado y a la moda. Después de confirmar que podía comenzar a dibujar mi manga, necesitaba ajustar mi horario. Primero en la lista, aprender Liberación Relámpago. A corto plazo, es mi mejor opción para obtener potencia bruta. Mi fuego control ya supera a la mayoría de las técnicas de liberación fuego, así que no hay necesidad de entrenar demasiado. Es hora de electrocutar cosas en lugar de simplemente quemarlas. Segundo, aprender el Jutsu clon de sombra. Porque es el truco definitivo. Con mi control de chakra, será fácil de aprender. Aunque solo pueda crear un clon que no luche, al menos puedo pedirle que dibuje por mí o, mejor aún, tomar clases mientras entreno para hacerme más fuerte. Así es. Ese es el plan para los próximos días. Lanzamiento relámpago, clon de sombra y dibujar el primer manga que este mundo haya visto jamás. Si os gusta no olvidéis votar chicos y estaré encantado de recibir vuestros comentarios, ideas y sugerencias. 4. Capítulo 4. Historia diurna de Hiruzen y Danzo. Todavía era temprano en la mañana, y el sol pasaba a través de las altas ventanas de la oficina del Hokage, lo que la hacía brillante y clara. Sarutobi Hiruzen, como el tercer Hokage, no estaba sentado en su silla, sino encaramado en el amplio alféizar de piedra de la ventana, con la mirada fija intensamente hacia abajo, hacia el grupo de edificios que albergaban la Academia Ninja. Abajo, diminutas figuras se movían por el patio de la academia como hormigas después de la lluvia. Sin embargo, su atención se centraba con precisión en una figura específica sentada cerca de una ventana en un aula. Incluso desde esa altura, la vibrante cascada de cabello negro azabache, distinta incluso entre otros niños Uchiha, era inconfundible. Uchiha Azula. Ella no estaba prestando atención, no de la forma en que los otros Uchiha normalmente lo harían, con las cabezas inclinadas obedientemente sobre los pergaminos o esforzándose por captar la conferencia de Itsuki sobre la voluntad del fuego. Azula estaba sentada ligeramente encorvada, con la barbilla apoyada en la palma de la mano y el codo apoyado en el escritorio. Su mano libre se movía con trazos rápidos y decididos sobre una hoja de papel. Era evidente que estaba dibujando. Hiruzen no podía ver el tema, pero la sonrisa en su rostro mientras dibujaba inesperadamente le daba escalofríos, como si fuera algo malo. Demasiados ojos, pensó Hiruzen. Demasiados. Azula, absorta en su dibujo, parecía no notar, o no importarle, las miradas furtivas de sus compañeros, ni la forma en que Itsuki la miró por menos de un segundo, demostrando claramente que sabía lo que hacía. Hiruzen incluso podía detectar los sutiles cambios en las señales de chakra de los observadores Anbu apostados en los tejados cercanos. El gran volumen de atención se concentró en una clase y esta chica simplemente superó sus expectativas.
la hija genio del patriarca Uchiha. El título se repetía en su mente. Aprendió a pronunciar frases coherentes antes de su primer cumpleaños. Caminaba sin ayuda apenas unas semanas después. Su formidable padre, Uchiha Tajima, le enseñó el concepto abstracto de la extracción de chakra y lo dominó tras una sola explicación, una hazaña que dejó a muchos shinobi avergonzados. Ella tenía una naturaleza de chakra dual, fuego y rayo, una combinación potente que hablaba de poder inherente y potencial volátil, pero lo más importante, lo mismo que el gran Madara Uchiha. Según se informa, había dominado su primer jutsu de liberación de fuego, el fundamental Kaki no Jutsu, gran técnica de bola de fuego, en cuestión de días, no de meses. Y entonces, la audaz declaración que hizo resonó en los recintos de los clanes y en los pasillos de la Torre Hokage. El elemento fuego es demasiado fácil. Yo también quiero aprender el elemento rayo. Hiruzen suspiró. El sonido fue un suave susurro que se perdió en la cavernosa oficina. Recordó la mirada aguda y analítica de Tobirama-sensei, fija en los informes sobre el joven prodigio Uchiha. El segundo Hokage no solo había visto poder, sino también un crisol que necesitaba ser moldeado con cuidado. Esa, había declarado Tobirama durante un raro y tranquilo momento en el que revisaba los potenciales Uchiha, tocando el archivo de Azula con un dedo largo, es demasiado talentosa y tiene un gran potencial, al menos no menos que Izuna. Dejada únicamente al orgullo insular de los Uchiha y a sus inclinaciones históricas, podría convertirse en otra Madara. O peor aún, en algo completamente nuevo e incontrolable. Una vez que esta cumbre concluya, pretendo tomarla como mi alumna personal. Guía ese fuego antes de que la consuma a ella y a todo lo que la rodea. Pero Tobirama-sensei había muerto, justo en vísperas del final del brutal crisol de la Primera Guerra Shinobi. Hiruzen, su sucesor elegido, se sentaba en su oficina sintiéndose como un impostor encaramado en un trono de cristal. Su posición era precaria y vergonzosa. Sabía con certeza que el clan Uchiha, ferozmente protector y notoriamente orgulloso, jamás entregaría su genio único a la tutela de un extraño. A menos que éste poseyera la legendaria reputación de Hashirama o Tobirama. Hiruzen Sarutobi, a pesar de sus formidables habilidades y el título de Hokage, era solo un Sarutobi. Su clan Sarutobi había sido un fuerte vasallo de los Senju, respetado, pero no reverenciado como los clanes fundadores. Su ascenso se sentía menos como un destino y más como un compromiso forjado tras la desesperada consecuencia del sacrificio de Tobirama, fuertemente dependiente del férreo apoyo de Uzumaki Mito y de la culpa de Uchiha por la traición de Madara. Aún podía sentir las miradas escépticas, la pregunta tácita: ¿es esto lo mejor que Konoha puede ofrecer? Ya era bueno que nadie lo confrontara directamente, además de que era lo suficientemente fuerte como para no quejarse de su situación y, afortunadamente, encontró un pequeño golpe de suerte en la penumbra de su realidad política: Azula misma. A diferencia del estereotipo Uchiha, cuya calidez rara vez trascendía las líneas del clan, Azula era diferente. Infamemente diferente. Los informes hablaban de una energía vivaz, casi disruptiva. No era distante, era traviesa. Bromas con tinteros estratégicamente colocados, ingeniosos intercambios verbales que dejaban a todos desconcertados, una indiferencia al protocolo que rozaba la falta de respeto. Estas no eran las características de una autómata fría y apegada a su clan. Esto demostraba que tenía una chispa de individualidad, quizás incluso una empatía traviesa oculta tras el orgullo Uchiha. Era posible. ¿Podría este prodigio fogoso moldearse en algo que sirviera a la aldea, no solo al clan, como Kagami? Su mirada se desvió de la figura absorta de Azula a otra, sentada más erguida, con el cabello rubio brillando como oro hilado incluso desde esa distancia. Senju Tsunade. La nieta de Hashirama-sama, la princesa de la aldea, rebosante de vitalidad heredada y un floreciente talento para el juego. Verlos a ambos, el agitador Uchiha y el heredero Senju, aprender, o no aprender, bajo el mismo techo, Konoha está realmente floreciendo, murmuró Hiruzen, con un sabor agridulce entre las palabras. Tanto potencial, debo convertirme en el Hokage que Tobirama-sensei creía que podía ser. Por ellos. Por todos. La primera guerra había sido una auténtica trituradora, dejando cicatrices en la tierra y el alma de la aldea. Sin embargo, también había consolidado la posición de Konoha como la más fuerte indiscutible. Las pérdidas fueron terribles, pero los supervivientes eran titanes. El clan Uchiha por sí solo, con su Sharingan y su dominio del fuego, probablemente podría mantener a raya a Tsunagakure.
Los Hyuga, con su Byakugan y puño suave, combinados con el formidable trío Inoshikacho y el poder disciplinado de los clanes Shimura y Sarutobi, podrían igualar la férrea resistencia de Iwagakure. El linaje Senju, apoyado por el formidable Fuinjutsu y la vitalidad de sus aliados Uzumaki, representaba una barrera casi infranqueable para cualquier otra aldea importante. Y, presidiéndolo todo, un silencioso y vigilante pilar de fuerza. Uzumaki Mito. Viuda de Hashirama, Jinchuriki del 9 colas, su poder como la Uzumaki más fuerte, quien solo se casó con el más fuerte, es decir, Hashirama, era un elemento disuasorio tan poderoso como cualquier ejército. Era, sin lugar a dudas, la shinobi más fuerte del mundo. La fuerza de Konoha era innegable, abrumadora. Y eso, paradójicamente, era parte del problema de Hiruzen. Su propio clan, fuerte pero sin fundamento, se sentía insignificante entre estos gigantes. Él gobernó porque Mito así lo quiso, honrando el último deseo de Tobirama, y porque los Uchiha, todavía manchados por la traición de Madara, carecían de la autoridad moral para oponerse. Pero ahora que había probado la responsabilidad, el potencial puramente embriagador de guiar a esta increíble aldea, no quería rendirse. Anhelaba demostrar su valía, llevar a Konoha a un futuro aún más alto, tejer los hilos dispares de sus poderosos clanes en un tapiz inquebrantable. Creía que podía lograrlo. Tenía que hacerlo. Con otro suspiro, más profundo esta vez, Hiruzen finalmente se levantó del alféizar. La vista de la academia, con sus símbolos duales de esperanza y dolor de cabeza político, fue reemplazada por la austera realidad de su escritorio. Su mirada se posó inmediatamente en el objeto que dominaba su superficie, algo que podría incluso provocar una guerra: el pergamino de los sellos. Este era su camino. Su salvación. Hiruzen comprendía la ley fundamental del mundo shinobi con una claridad brutal. La fuerza es absoluta. El poder inspiraba respeto, silenciaba la disidencia y forjaba lealtad. Carecía de Kekkei Genkai, las cartas de triunfo heredadas que definían a clanes como los Uchiha o los Hyuga. Su don era la versatilidad, una afinidad con las 5 naturalezas básicas de los chakras. Una base sólida, pero no un pilar único y abrumador. El pergamino de los sellos, depósito de los jutsus más potentes y peligrosos de Konoha, muchos creados por el propio Tobirama, era su crisol, su clave para superar la brecha. Si logró dominar siquiera el 60% de las técnicas internas, el pensamiento siempre rondaba su cabeza. No alcanzaría el genio gélido e innovador de Tobirama ni el poder divino de Hashirama, pero sería suficiente. Suficiente poder para silenciar los susurros, para forzar el reconocimiento, para hacer que los clanes realmente lo vean no como un sustituto, sino como un Hokage por derecho propio. Ruido sordo. La pesada puerta de roble de la oficina del Hokage se abrió de golpe sin previo aviso, sin siquiera llamar. La repentina violencia del sonido destrozó la concentración de Hiruzen, haciéndole retirar la mano bruscamente como si le quemara. No necesitó girarse. Los pasos pesados y pausados, el leve olor a acero y papel viejo, la pura presunción, solo podía ser un hombre. Hiruzen, dijo una voz áspera, seca como hojas de otoño al raspar la piedra. Parece que te estás familiarizando demasiado con esta oficina. ¿Has olvidado el camino a tu casa? Frente a él se encontraba Shimura Danzo, quien, a pesar de ser joven, parecía un anciano exhausto que había sufrido un gran revés. Una sonrisa irónica y sin humor se dibujó en los labios de Hiruzen. Danzo. Debería decírtelo a ti. Entrar y salir de la oficina del Hokage sin llamar, te vuelves más atrevido cada día. Su tono no contenía ningún reproche real, sino más bien la queja sufrida de un hombre acostumbrado a los hábitos abrasivos de un viejo amigo. Danzo simplemente resopló, un sonido agudo y desdeñoso. HMPH. La audacia es reconocer la necesidad. Mientras te entierras en pergaminos y sentimentalismo, la aldea requiere una administración activa. Biwako debe desesperar de verte alguna vez. Entró de lleno en la habitación, acercándose al escritorio, su mirada recorrió el pergamino de los sellos con cierto interés antes de volver a fijarse en Hiruzen. La mención de su amable esposa, Biwako, fue una puya sutil, que insinuaba negligencia en sus deberes personales por un incierto beneficio político. Hiruzen sintió algo al mencionar a Biwako. Extrañaba su presencia tranquilizadora. Pero Danzo tenía razón, a su manera. Fue enterrado aquí por decisión propia. No podía mostrar esa debilidad, no a Danzo. Danzo se nutría de la vulnerabilidad percibida. Era implacablemente pragmático, un hombre que veía el mundo en crudos matices de blanco, negro y el gris de la supervivencia de Konoha. Nunca visitaría Konoha sin un propósito.
Entonces, dijo Hiruzen, moviéndose alrededor del escritorio para pararse detrás de él, colocando la sólida barrera de madera entre ellos, un gesto subconsciente de autoridad. Mantuvo la voz serena, cuidadosamente neutral, intentando eliminar cualquier rastro de acusación o cansancio. Supongo que no te atreviste a subir las escaleras solo para reprenderme por mis hábitos de trabajo o mi relación. Para Danzo, todavía atormentado por el momento en que dudó en sacrificarse por Tobirama, una vacilación que le permitió a Hiruzen tomar el manto de Hokage, el tono tranquilo de Hiruzen, su posición detrás del escritorio, sonaban como la condescendencia de un superior. Le dolió la ambición y el arrepentimiento de Danzo. Cree que vengo a suplicarle, pensó Danzo, con la amargura como un ácido familiar en la garganta. Se sienta en la silla del sensei y olvida quién estaba a su lado, con la espada lista, mientras temblaba. Sin embargo, Danzo era un maestro en tragarse el orgullo a cambio de una ganancia mayor. Se obligó a liberarse de la tensión, adoptando una postura de fría reflexión. Perspicaz como siempre, Hokage-sama, reconoció, con un título cargado de ironía. Mi visita de hoy se centra en la peligrosa Azula, actualmente en la academia. Los sentidos de Hiruzen se agudizaron de inmediato, enderezándose inconscientemente. Cualquier mención de Uchiha, sobre todo de ese Uchiha, era una amenaza potencial. Danzo, sean cuales sean tus pensamientos tácticos, ten cuidado. Provocar a los Uchiha, especialmente con respecto a la hija de Tajima, no es estrategia, es buscar el desastre. Todos somos Konoha. Sangramos juntos en la guerra. Enfatizó este último punto. Danzo asintió brevemente, casi imperceptiblemente. El desastre es consecuencia de la inacción y la mala planificación, Hiruzen. No confundas pragmatismo con provocación. No tengo intención de enemistarme con los Uchiha. Mis pensamientos se centran en la ventaja. Ventaja para la aldea, y sobre todo, ventaja para ti. Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. Si se hace correctamente, esto podría asegurar el apoyo del clan Uchiha. Si a eso le sumamos el respaldo actual de los Senju, principalmente gracias a la adhesión de Lady Mito a los deseos del Lord II, su posición como Hokage se volvería inexpugnable. Hiruzen sintió que el anzuelo se hundía, puntiagudo y tentador. Definitivamente no era codicia por el poder, creía que su liderazgo podría beneficiar a Konoha, sino el atractivo de la estabilidad, de finalmente salir de la sombra de sus predecesores y de la duda de los clanes, era potente. Explícate, ordenó en voz baja. ¿Qué propones exactamente? Ver a Hiruzen participar, considerando seriamente su propuesta, fue una victoria en sí misma. Danzo bajó la voz con aire conspirativo, aunque la oficina estaba vacía salvo por ellos. El talento de Azula es innegable. Eclipsa incluso a Kagami a su misma edad, y Kagami se encuentra entre los shinobi más fuertes que tenemos. Su identidad, continuó Danzo, la hace infinitamente más valiosa e infinitamente más peligrosa. Es de la sangre de Tajima, su heredera aparente en todo menos en la declaración formal. Esto le otorga una inmensa influencia dentro del clan, pero la hace completamente inaccesible a la orientación externa. Los Uchiha la envolverán en su doctrina, su orgullo, su susceptibilidad a los extremos emocionales. La moldearán para convertirla en otra arma exclusiva de los Uchiha. Tal vez en otro Madara en potencia. Hiruzen abrió la boca, quizá para ofrecer un contrapunto sobre la lealtad de los Uchiha o el ejemplo de Kagami, pero Danzo lo interrumpió con un gesto brusco. Conoces la historia. Conoces su psicología, arraigada por generaciones de conflicto y la maldición del Sharingan. Tobirama Sensei lo comprendió mejor que cualquiera de nosotros, y precisamente por eso pretendía intervenir. Pero Sensei ya no está. La oportunidad que vio sigue ahí, pero es frágil y fugaz. Nos encontramos ante una confluencia única de factores. Danzo empezó a caminar lentamente. Primero, la culpa. La traición de Madara, que condujo directamente al declive y la muerte de Hashirama-sama, lo que precipitó la primera guerra, esa mancha aún está fresca en la conciencia colectiva Uchiha. Están a la defensiva, conscientes de la sospecha persistente de la aldea. Buscan legitimidad, aceptación. Segundo, la edad y el temperamento de Azula. Es joven, brillante y, crucialmente, segura de sí misma. La confianza de los Uchiha es una palanca predecible. Tercero, su posición, aunque cuestionada, aún conserva la autoridad del Hokage. Dejó de caminar y encaró a Hiruzen directamente. Esta es la propuesta. Aceleramos el camino de Azula. Plantamos la semilla, sutilmente, por supuesto, de que el verdadero genio trasciende el lento ritmo de la academia.
Que la máxima distinción, incluso superior a la del hijo del primero, sería graduarse excepcionalmente temprano. Alguien lo susurra donde ella, o su orgulloso padre, podrían oírlo. No lo consideramos una necesidad, sino un honor reservado solo para la estrella más brillante de Konoha. Hiruzen frunció el ceño profundamente. ¿Obligarla a ir al campo de batalla de niña? Danzo, Tobirama Sensei fundó la academia específicamente para evitarlo. Para darles a los niños una infancia, para entrenarlos adecuadamente antes de tirarlos a la picadora de carne. ¿Quién dijo algo sobre arrojarla a los lobos? Replicó Danzo con suavidad, con una voz firme como el acero. La graduación en sí misma es simbólica. El examen es la etapa donde inevitablemente sobresale, demostrando un poder que contradice su edad, y lo hará. Hiruzen, ya has visto los informes, y tú, como Hokage, intervienes. Públicamente. Ante el consejo, ante los representantes del clan. Ofreces una oferta, no como una exigencia, sino como un gesto de buena voluntad y reconocimiento sin precedentes en la frágil paz posterior a la guerra. Los ojos de Danzo brillaron con una fría estrategia. Te ofreces a tomar a Uchiha Azula como tu aprendiz personal. Tú, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, extendiendo la mano de mentoría a la joya del clan Uchiha. Hablas de la intención no realizada de Tobirama Sensei, de tu deseo de honrar su visión y fomentar la unidad guiando personalmente a su mayor talento. Enfatizas que su potencial no pertenece solo a los Uchiha, sino a todo Konoha. Hizo una pausa, dejando que la situación se desarrollara en la mente de Hiruzen. Considera su postura, Hiruzen. ¿Rechazar? Rechazan públicamente la magnánima oferta del Hokage, lo que refuerza las sospechas sobre su aislacionismo e ingratitud, sobre todo tan pronto tras la sombra de Madara. La compasión de la aldea, ya de por sí tensa, se evapora. Su capital político se desploma. ¿Aceptar? Consiguen el patrocinio personal del Hokage para su heredero, un poderoso símbolo de aceptación e integración. Tajima gana una gran reputación. Y tú, Danzo señaló a Hiruzen con un dedo huesudo, obtienes influencia directa sobre la figura emergente más poderosa de la aldea. Moldeas su lealtad. Diriges sutilmente su desarrollo lejos de los Uchiha puros. Aseguras el respaldo del clan a través de su posesión más preciada. Hiruzen permaneció inmóvil tras su escritorio, con las palabras de Danzo repitiéndose en su cabeza. El plan era diabólico en su simplicidad. Explotaba despiadadamente el orgullo, la culpa y la vulnerabilidad política. Era factible. Abordaba las inseguridades más profundas de Hiruzen y le ofrecía un camino hacia la estabilidad que anhelaba. Pero el costo, imágenes destellaron en la mente de Hiruzen. Azula, pequeña y feroz, dibujando en un aula soleada, aparentemente feliz. El rostro severo de Tobirama Sensei, sermoneando sobre la maldad de los niños soldado, el propósito sagrado de la academia. Los ojos de un joven genin que regresaba destrozado del frente de la Primera Guerra. ¿Acaso estaba considerando hacer precisamente lo que el sistema estaba diseñado para prevenir? ¿Explotar el talento y la arrogancia de un niño para obtener rédito político? ¿Manipular a todo un clan a través del amor por su prodigio? Pero, ¿la alternativa? Azuya, moldeada únicamente por Tajima y los ancianos Uchiha, con su inmenso potencial perfeccionado hasta convertirse en un arma de supremacía del clan, y su chispa única extinguida por el dogma. Su propio mandato como Hokage se vio constantemente socavado, su autoridad fue cuestionada y podría conducir a una inestabilidad que podría fracturar la aldea desde dentro. ¿Podía darse el lujo de no actuar? Miró a Danzo, realmente lo miró. Hiruzen conocía a su más antiguo amigo, a su rival. Danzo nunca actuó solo para beneficio ajeno. Siempre había otra capa, otro ángulo. ¿Qué ganaba con que Azula se convirtiera en aprendiz de Hiruzen? ¿Influencia sobre ella por proximidad? ¿Un debilitamiento del control insular de Uchiha? ¿Una demostración de su propia indispensabilidad para el Hokage? Hiruzen no podía ver el panorama completo, y esa incertidumbre no era algo que deseara. Preguntarle directamente a Danzo sería romper la confianza entre ellos, insinuar una sospecha que Danzo jamás perdonaría. Convertiría a un posible aliado en esta peligrosa táctica en un adversario resentido. Hiruzen necesitaba la astucia y la crueldad de Danzo, aunque temía el rumbo que esto podría tomar. Dejó escapar un suspiro largo y lento, enderezando el sombrero de Hokage en su cabeza y encontrándose con la mirada expectante de Danzo. De acuerdo, Danzo, dijo Hiruzen. Es una estrategia audaz. Déjame pensarlo. Me mudé ayer y no pude subirlo, lo siento y no olvides votar. 5. Capítulo 5. La conspiración del jardín de infancia.
Guía Uchiha para sobrevivir a los esbirros, el punto de vista de Azula. Oye. Mi voz cortó el parloteo del aula de la academia como un shuriken mal lanzado. ¿Qué tiene esto que ver conmigo exactamente? Señalé vagamente hacia el semicírculo de pequeñas molestias que de repente rodeaban mi escritorio. Una vena latía rítmicamente cerca de mi sien. O lo habría hecho si no estuviera atrapada en este cuerpo prepúber. ¿Hay una señal invisible sobre mi cabeza que dice necesito tu atención? Porque así lo parece. Mi público era ecléctico. Al frente y en el centro, irradiando una confianza fuera de lugar, se encontraba Tsunade Senju. Sus puños ya estaban apretados, un hábito preocupante, considerando que aparentemente había golpeado a Shikoku Nara antes por un tintero fuera de lugar, o posiblemente porque la había mirado de forma extraña. Las motivaciones a esta edad son angustiosamente primarias. El propio Shikoku, el chico al que vencí antes, acechaba ligeramente detrás de su hombro izquierdo, luciendo profundamente aburrido, aunque sus ojos tenían esa desconcertante agudeza de Nara, catalogando todo como un pequeño espía soñoliento. Flanqueándolos estaba el dúo dinámico del caos futuro. Jiraiya, vibrando con una energía pobremente contenida, prácticamente rebotando sobre las puntas de sus pies, y Orochimaru, desconcertantemente quieto, su mirada fija en mí con una intensidad inquietante. Flotando cerca del fondo, irradiando seriedad como un sol en miniatura, estaba Midway, practicando ya su pose de buen chico. Y esparcidos por ahí, había varios otros futuros compañeros de clase. Una auténtica cumbre de Konoha de Kinder, convocada en mi escritorio. Todo esto, solo porque me atreví a dibujar. ¿O quizás hay algo más profundo? 3 días golpeándome la cabeza contra la pared con forma de Uchiha. La fuente de mi irritación actual no era solo la turba en miniatura. Provenía de 3 días de negociaciones infructuosas con la entidad más testaruda de las 5 naciones. Uchiha Tajima, mi padre. Mi objetivo era muy simple pero esencial. El Jutsu clon de sombra para la eficiencia. Uno dominando la teoría de los chakras, otro practicando katas, un tercero recuperando el sueño reparador esencial, hasta los prodigios necesitan sus 8 horas, mientras yo, el original, planeaba dominar el mundo, o, ya saben, aprobaba los exámenes de la academia con honores. Lógica impecable. El que tenía el mismo nombre que el padre de Madara tenía un contraargumento. Eres demasiado joven, Azula, y es demasiado peligroso. Tus reservas de chakra, aunque impresionantes para tu edad, aún se están desarrollando. Aprender elemento rayo ya estaba sobrepasando los límites de lo que puedo permitir, así que el jutsu de clon de sombra es absolutamente imposible. Había subrayado esto con una pequeña sonrisa en su rostro, luciendo como un padre benévolo que niega dulces, no como un dictador militar que niega una ventaja táctica. Lo más exasperante era que no se equivocaba del todo sobre la capacidad bruta. Mi chakra actual podría ser mucho mayor que el de cualquier otra persona de la misma edad, pero aún así solo sería comparable al nivel de chakra de Ino Yamanaka justo después de graduarse de la academia. Pero la fuerza bruta es para brutos y. Bueno, para Naruto. La delicadeza es donde reside la verdadera maestría. Y en el control, tenía un control absoluto, inquebrantable y preciso. Mi investigación sobre el ninjutsu de este mundo mientras dominaba el ninjutsu de liberación relámpago había producido fascinantes paralelismos con las artes de control del mundo avatar. La generación de fuego, control y rayo se sentía notablemente similar a canalizar chakras sin los tediosos movimientos de manos y gritos. Era una manipulación pura e instintiva, la clase de maestría sin esfuerzo que solo leyendas como Hashirama Senju, aplausos, aparece el bosque, debían poseer. Se sentía natural. Tan natural como lo había sido escupir fuego. Ayer, impulsado por la curiosidad científica, y la pura molestia, puse a prueba esta teoría a escondidas. Tras usar el patético Raiken no Shigeki, liberación relámpago, descarga chisporroteante, de rango D, me retiré a un campo de entrenamiento apartado. Cerrando los ojos, busqué esa tormenta interior familiar, la energía crepitante que una vez había bailado en la punta de mis dedos en otro mundo. ZZZZT. Un pequeño y controlado arco de un rayo blanco azulado puro saltó de mi dedo índice, danzando justo donde yo lo deseaba. Sin sellos manuales, sin gritar el nombre de la técnica, solo intención pura y enfocada canalizando el chakra hacia la forma precisa que deseaba. Control del relámpago. Al introducir más chakra experimentalmente, la chispa brilló con más intensidad y calor. La sensación de agotamiento fue idéntica a la de usar el ninjutsu oficial.
El mismo coste de energía, pero con un control y una flexibilidad muy superiores. Las implicaciones fueron sorprendentemente impactantes. Cualquier maestro competente del mundo avatar, arrojado a este paisaje infestado de chakra, sería aclamado como un prodigio y podría incluso tener un control de chakra al nivel de Ashirama. ¿Y yo? Azula, princesa de la Nación del Fuego, estratega experta e indiscutible primera portadora del rayo. Sería una deidad, sin duda. Una deidad elegante y estratégicamente brillante, por supuesto. Pero, por desgracia, no había clon de sombra. Lo que significó que mi agenda, meticulosamente planificada, se desbarató. La teoría del rayo y el chakra quedó relegada al estudio en casa. Mis intrincados esquemas para mejorar las fortificaciones de Konoha, puramente hipotéticos, por supuesto, y elegantes diseños de lotos de fuego se limitan al tiempo de dibujo de la academia. Totalmente ineficientes. De vuelta a la infestación actual. 3 días en esta gloriosa guardería, y la dinámica social ya se estaba anquilosando. Los clanes se agruparon, surgieron rivalidades, se formaron alianzas por los bocadillos compartidos y la aversión mutua a la aritmética ninja. Participé en los apasionantes debates sobre qué padre podía golpear a quién. ¿Me importó que Choda Akimichi pudiera comerse 17 bolas de arroz de una sola vez? En absoluto. No era arrogancia. Bueno, no solo arrogancia. La cuestión fundamental era la perspectiva. Dentro de este pequeño cuerpo residía la mente de un adulto experimentado, templada por el fuego, la traición y el poder supremo, superpuesta a los recuerdos de una Azula completamente diferente que había vivido y muerto en un mundo gobernado por el dominio elemental, no por el chakra y las organizaciones clandestinas. Mi visión del mundo se forjó en crisoles que estos niños ni siquiera podían imaginar. Sus preocupaciones, la jerarquía del patio, la aprobación de los maestros, la hora de la merienda, parecían triviales. Extrañas. Como ver a hormigas peleándose por una migaja. Así que mantuve una distancia cortés. Asentimientos. Saludos breves. Un aura cuidadosamente cultivada de acérquese solo con extrema precaución y una muy buena razón. Al parecer, mi distanciamiento, combinado con la mística inherente de los Uchiha y mi postura, francamente impecable, se había malinterpretado como encanto. Un atractivo magnético. De ahí el bloqueo actual alrededor de mi escritorio. Ridículo. HMPH. La voz de Tsunade, aguda y exigente, destrozó mis pensamientos. Se puso las manos en las caderas, irradiando la indignación de Senju. Como la estimada princesa de los Uchiha, prácticamente escupió el título. ¿Te importaría explicar qué estás haciendo, garabateando sin siquiera escuchar al sensei? ¿No deberías estar dando un mejor ejemplo? El comentario sarcástico de la princesa. Era evidente que la habían instruido. ¿Quién? Quizás el abuelo Danzo. ¿Acaso la sombra de ese hombre ya se extendía, incluso sobre la política infantil? Reprimí un suspiro que amenazaba con rechinar mis diminutas costillas. La rivalidad injustificada de Tsunade se estaba volviendo cansina después de solo unos días. Alguien, probablemente un adulto con motivos cuestionables y demasiado tiempo libre, le había susurrado veneno al oído, presentándome como su eterno rival. La pura banalidad del asunto desató una repulsión visceral, casi instintiva. ¿Era esto, el temido eco del ciclo Asura Indra? Un escalofrío me recorrió la espalda. Madara seguía ahí fuera, enfurruñado en su cueva, así que el siguiente ciclo debería esperar obedientemente a Naruto y Sasuke, ¿no? Me enfrenté a la mirada desafiante de Tsunade, adoptando mi mejor expresión de realeza decepcionada. Primero, dije con voz fría y precisa, cortando el murmullo del aula, no soy la princesa Uchiha. Soy Azula. Uchiha Azula. Lo dejé en suspenso un instante, viéndola parpadear sorprendida. En segundo lugar, lo que hago no tiene nada que ver contigo. Somos del mismo pueblo, pero en esencia somos desconocidos. Tengo cosas que me gustan y que no, y tú también tienes cosas que te gustan y que no, así que ¿por qué debería hacer lo que tú quieres que haga? Luego de decir eso, incluso les mostré mi dibujo, aunque no había palabras en el panel porque es algo que haría más tarde, pero bueno. Su reacción fue invaluable. Tsunade se quedó boquiabierta. Los ojos de Shikaku se abrieron de golpe, fijos en el diagrama. Jiraiya se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¡Guau! Eso es mucho mejor que mis ranas. La mirada de Orochimaru se intensificó, con un destello de genuino interés en su rostro, normalmente impasible. Dui sonrió radiante. ¡Qué dedicación tan juvenil! La sorpresa colectiva era evidente.
Probablemente esperaban arrogancia, desdén, tal vez una mueca altanera. Claramente, la reputación de los Uchiha de melancólicos pensamientos y constipación emocional me precedió. El legado de Tobirama fue, sin duda, un regalo que perdura. Mentalmente añadí desconstruir la propaganda de Tobirama a mi creciente y casi infinita lista de tareas pendientes. Jiraiya, siempre oportunista, aprovechó el silencio momentáneo. Oye, ¿qué clase de dibujo es ese? Parece complicado. Déjame decirte, infló el pecho, yo también soy artista. ¿Mi especialidad? La figura femenina en todo su esplendor, mi mirada lo impactó con una fuerza física. No era solo fastidio. Era la promesa de una retribución meticulosamente planeada que incluía atizadores calientes, tinta permanente en lugares inoportunos y quizás una anguila estratégicamente colocada en sus pantalones si alguna vez dirigía su talento artístico hacia mí. La pura y gélida intensidad de mi concentración, afinada por el recuerdo de años de mando y conquista, superó momentáneamente su bravuconería infantil. Se estremeció, retrocedió un paso y palideció levemente. Ah, sí. El mundo ninja. Fugas de intención. Debo recordar controlar los impulsos homicidas en torno a los menores de 10 años y los adultos. Otra nota mental para más tarde. Como era de esperar, Tsunade no estaba nada impresionada con las ambiciones artísticas de Jiraiya. Su puño impactó en su hombro con un golpe seco. Jiraiya, idiota. ¿Qué sabes además de babear en tu escritorio y roncar leyendo historia? Espetó, olvidando su momentánea sorpresa ante una presa más fácil. Sus disputas eran de alguna manera aburridas y un poco vergonzosas desde mi perspectiva moderna, pero de todos modos, mi tiempo era precioso. Cada momento pasado soportando este circo juvenil fue un momento que no se dedicó a analizar los canales de flujo de chakra, cómo crear un nuevo Kekkei Genkai basado en la transformación de la naturaleza o idear contramedidas contra posibles intervenciones de Danzo en el futuro. Los miré a todos con mi mirada más plana y despreocupada, perfeccionada durante años de tratar con ministros aduladores y generales incompetentes. Si tienes razón, dije lentamente, con cada palabra cargada de desdén, explícala. Ahora. Tengo un horario más estricto que el de cualquiera de los profesores. Mi mirada se dirigió al chico Nara, que parecía imperturbable, lo que lo hizo temblar. El grupo intercambió miradas, una comunicación silenciosa entre los cabecillas. Tsunade dio un paso al frente de nuevo, inflándose. Bien. He oído que eres fuerte. Así que, se golpeó la palma de la mano con el puño. Lucha contra mí. Sus ojos ardían con desafío. Bueno. Ahí estaba. La clásica táctica de determinar al alfa del patio de recreo. ¡Qué primitivo! Tsunade, futura cúspide del ninjutsu médico, recurriendo a la fuerza bruta a los 6 años. Era casi entrañable por su previsibilidad. Como ver a un gatito intentar rugir. Mantuve mi rostro como una máscara de serena indiferencia, aunque por dentro ponía los ojos en blanco con tanta fuerza que parecían haberse quedado pegados. ¿Pelear? Repetí, dejando entrever en mi voz un matiz de incredulidad y aburrimiento. ¿Te refieres a jugar bruscamente? ¡Qué enérgico! Pero no, gracias. La violencia recreativa me parece un desastre. La cara de Tsunade se sonrojó. Jugar. Prácticamente gritó. Dije pelear. Una pelea de verdad. A ver quién es el más fuerte. Comprendí el juego al instante. No se trataba solo del ego herido de Tsunade ni de su pueril competencia. Esto lo dejaba claro por todas partes. La política de Konoha, incluso en su fase inicial, era un nido de víboras. Los Senju y los Uchiha, los pilares fundadores, debían estar unidos. El sueño de Hashirama y Madara. Un santuario de la guerra eterna. Pero el legado de sospecha de Tobirama fue un veneno que se filtró a la siguiente generación. Alguien, un padre, un anciano del clan, tal vez cierto futuro cultivador de raíces, le había susurrado al oído a Tsunade, pintando a la chica Uchiha como una amenaza, una rival a la que desafiar. La presencia de Shikoku apestaba a recopilación de información para los jefes del clan Nara. Jiraiya y Orochimaru. Peones, fácilmente manipulables con la promesa de emoción o conocimiento. Voy. Probablemente solo entusiasmo. La trampa era obvia. Opción 1. Lucho. Gano, porque es obvio. Resultado. La arrogancia Uchiha confirmada. El heredero Senju humillado. La tensión aumenta. Comienzan los rumores de agresión Uchiha. Material perfecto para los futuros archivos de Danzo. Opción 2. Lucho y pierdo, risible, pero hipotético. Resultado. La debilidad de los Uchiha queda expuesta.
El dominio de los Senju se reafirma. Más material para los rumores. Opción 3. Rechazar. Resultado. Percepción de cobardía o arrogancia, pero, crucialmente, ningún incidente procesable. Ninguna victoria ni derrota que explotar. Simplemente, nada. Mi decisión estaba clara. Agité la mano con desdén, un gesto imbuido de siglos de desdén real condensado en el gesto de un niño de 6 años. Entiendo tu deseo de validación física, dije, con una voz tan condescendiente que podría untarla en una tostada. Sin embargo, mis motivaciones ahora mismo están en otra parte. Guarda tu entusiasmo para las sesiones de entrenamiento de la academia. O quizás para una partida de pilla-pilla. Ahora, si me disculpas, no esperé respuesta. Con un movimiento fluido, perfeccionado tras años de retiradas tácticas, una habilidad necesaria, incluso para princesas, guardé mi cuaderno y lápices en el bolso, giré sobre mis talones y me dirigí, no hacia la puerta como una plebeya, sino hacia la ventana más cercana. Con una gracia que desmentía mi edad, cortesía de la agilidad innata de la Nación del Fuego y los crecientes reflejos Uchiha, abrí el panel deslizándolo y salté limpiamente, aterrizando suavemente en el suelo cubierto de hierba afuera. El silencio atónito del aula detrás de mí era más satisfactorio que cualquier pelea infantil que pudiera existir. Aterricé suavemente, ajusté mi bolso y me alejé con paso decidido del edificio de la academia. El aire fresco fue un alivio bienvenido después de la atmósfera sofocante de intriga juvenil y cabello sin lavar. A veces, realmente despreciaba este mundo. No por sus peligros ni su tecnología primitiva, sino por el peso absoluto y asfixiante de su política. Konoha, esta aldea de la voluntad del fuego, fue fundada sobre un sueño hermoso y frágil. El fin de las guerras de clanes. Hashirama Senju y Madara Uchiha, titanes cansados de enterrar a sus parientes, se tomaron de las manos, metafóricamente, supongo, a Madara no le gustaba el contacto casual, y construyeron un refugio. Un lugar donde Senju y Uchiha podrían criar a sus hijos uno al lado del otro, aprender las costumbres del otro y finalmente romper el ciclo sangriento. Una noble aspiración. Fatalmente defectuosa. Porque olvidaron la podredumbre interior. Tobirama. Ese hombre, sus prejuicios no eran solo personales. Eran institucionales. Nunca quiso comprender a los Uchiha. Vio el Sharingan, el chakra potente, el orgullo feroz, y lo etiquetó todo como peligroso. Una amenaza que debía ser manejada, contenida, temida, no integrada. Y como moho que se extiende en la oscuridad, esa actitud contagió a los demás clanes atraídos por la promesa de Konoha. Los Uzumaki, los Hyuga, los Aburame, los Inuzuka, los Akimichi, los Nara y los Yamanaka, absorbieron las sutiles señales, los límites tácitos. El recinto Uchiha, ostentoso y orgulloso, se convirtió menos en un símbolo del poder fundador y más en una jaula dorada dentro de la aldea. Madara lo vio. Vio las grietas formándose incluso antes de que el mortero se secara. Su partida no fue solo una mezquina envidia por el sombrero de Hokage, como probablemente afirmaban las historias desinfectadas de la aldea. Quizás sea la amarga constatación de que el sueño de Hashirama estaba siendo estrangulado en su cuna por la sospecha de su propio hermano. El sueño de comprensión estaba siendo reemplazado por la realidad de la alienación. Y ahora, décadas después, el veneno se ha filtrado. Hasta el patio de recreo de la academia. Hasta una heredera Senju de 6 años, sutilmente incitada a desafiar a la princesa Uchiha. Hasta un niño Nara observando con interés objetivo y analítico. Hasta susurros en la oscuridad, avivando brasas que algún día podrían convertirse en una conflagración. Si hubiera luchado contra Tsunade hoy, ganara o perdiera, esos susurros habrían encontrado sustento. ¿Ves? Los Uchiha son agresivos. ¿O ves? Los Senju mantienen su dominio. Cualquiera de las dos narrativas servía a quienes acechaban en las sombras, a quienes prosperaban en la división. Los futuros agentes Rou de Danzo Shimura no nacieron en tubos de ensayo. Fueron cultivados en el suelo fértil de las rivalidades infantiles y las sospechas de clanes. Al negarme, al descartarlo como una tontería infantil, les negué ese combustible. No les di nada más que mi espalda en retirada y un tufo de desdén. Toda esta situación hace que mi plan de Komi pase de ser tal vez útil a una prioridad absolutamente crítica, salvar el mundo ahora. En serio, mirando a nuestro alrededor en este mundo felizmente ignorante y lavado de cerebro por los chakras, es como si todos estuvieran caminando dormidos hacia un acantilado mientras tararean canciones infantiles. ¿Cómo puedo seguirlos cuando recuerdo esas langostas cósmicas, los Otsutsuki, los que tratan la sangre vital y el chakra como una conveniente varita de aperitivos?
Incluso recuerdo una teoría sobre un tal Otsutsuki Shibai que comentan aquellos que han visto cierto fanfic de Boruto. Decían que no es solo un extraterrestre sino una deidad. La realidad misma supuestamente es su plastilina. Ya sea el pasado o el presente, aparentemente puede sintonizarla como si fuera televisión por cable celestial. Incluso entre los de su especie, las leyendas lo llaman Dios. Con entidades como Shibai flotando en el vacío cósmico, y quién sabe cuántos de su especie acechando en las sombras con el poder de aplastar la cuarta guerra shinobi como una mosca molesta. ¿Cómo, en nombre del sabio, puedo justificar perder minutos preciosos solo para entrenar con una joven Tsunade? Diversión para un martes, quizá, pero no ahora. ¿Jugar a la política del pueblo? Eso es reorganizar las tumbonas mientras el iceberg, no, el cometa destructor de planetas, se precipita hacia nosotros. Cada segundo que pasamos charlando o dando golpes es un segundo robado a lo que realmente importa. Poder. Fuerza pura, que sacude el mundo. Una vez que alcanzas cierto nivel, por ejemplo, zumbando como lo hicieron Naruto y Sasuke durante el arco de la guerra, lanzando bolas de búsqueda de la verdad y flechas Susanoo como confeti, ¿qué significa la aprobación de Konoha? En el peor de los casos, agarra a mamá, papá, a los primos importantes, quizás a algunos leales que no sean idiotas, y lárgate. Funda un nuevo pueblo en algún lugar pintoresco. Con suficiente potencia de fuego, ¿y si los 5 Kages se unieran contra mí? Mala suerte. Intentarían apagar el sol con pistolas de agua. Y eso sin contar el enorme y aterrador potencial de un clan Uchiha desatado. Fugaku, Itachi, Shisui, Kagami. Imagínenselos a todos blandiendo el Mangekyou Sharingan, con los ojos ardiendo de poder. En ese nivel, la política no es un juego. Es una nota al pie irrelevante garabateada al margen de la historia. La fuerza es la política. Así que sí. Mi enfoque es extremadamente preciso. Conseguiré ese jutsu clon de sombra del anciano. Es el multiplicador de fuerza definitivo, la clave para acelerarlo todo. Pero para liberarlo, necesito demostrar que no convertirá mi joven cerebro en huevos revueltos. Y lo haré simple. Una pequeña demostración. El Festival del Relámpago de Kakashi. Edición infantil. Después de un mes, les haré un espectáculo que les dejará las cejas al descubierto. De hecho, prácticamente he memorizado cada zumbido y crujido sobre todos los ninjutsu de liberación de rayo en esos pergaminos. Por lo menos, la teoría está clarísima en mi mente. Lo único que me frena es esta pequeña reserva de chakra y un cuerpo que aún no alcanza mi ambición. Si tuviera un recipiente completamente desarrollado, estaría esculpiendo dragones de relámpago y forjando espadas de trueno a diario. Le demostraré que puedo hacer jutsus de rango D con facilidad. Puedo usarlos como petardos. Luego, perfeccionaré algunos de rango C, hasta que finalmente logre una gloriosa técnica de rango B para la mayoría de los Jonin experimentados. Un rango B es su as en la manga, su carta de triunfo desesperada. Un niño con ese tipo de poder debería ser más que suficiente para convencer al Hokage de que mi cerebro puede manejar clones. Y para entonces, también debería poder terminar la primera temporada completa de Demon Slayer en formato anime. Tener un cuerpo mejor que el de cualquier humano en la Tierra es solo trampa. Honestamente, escribir una discusión sobre unos pocos niños no es bueno porque te hará morir de vergüenza. De todos modos, para aquellos que puedan, espero que voten por mí.